Los bienvenimos a la sala de artistas a nombre de la Tricentenaria Universidad de San Carlos y por supuesto a nombre de TV USAC, la televisión alternativa. En esta ocasión tenemos a un visitante de la casa. Se trata del arquitecto Jorge Linares. Jorge es graduado apenas en 2016 de arquitecto de esta prestigiosa y antiquísima casa de estudios. Jorge, bienvenido a las cámaras de TV USAC y a su sala de artistas. Esta es la suya, así que ahí la defiende, por favor. Mire, quisiera que empezáramos, Jorge, contándonos sobre su formación académica. Claro. ¿Cómo Jorge Linares es quien es hoy? ¿Qué proceso precede esto? Sobre todo quisiera que habláramos de ENAP. Claro, gracias. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. A TV USAC, a usted, gracias. Bueno, yo empecé me interesó mucho la pintura. Un día había un señor pintando en la calle, me fascinó. Comencé a investigar por mi cuenta. Comencé a hacer mi cuaderno de dibujo. Después me enteré que existía la Escuela de Artes Plásticas. Y entonces me metí, y era por la tarde. Entonces a la mañana estudiaba segundo básico en el Tecumán, la zona 5. Me iba caminando a la Escuela de Artes Plásticas ahí en el Teatro Nacional. Entonces fueron 2 años así, pero la carrera es de 5 años. Entonces ya después seguí ahí, ya solo en la ENAP, y me especialicé en grabado. De hecho, Marvin Olivares fue maestro mío en grabado. Ah, ¿cómo no? Sí. Bueno, entonces ahí en la ENAP tuve la oportunidad de rodearme del ambiente artístico, digamos, de lo que estaba pasando en ese momento en los diferentes centros culturales y galerías, además de los compañeros, de todo lo que se hablaba ahí. Entonces yo creo que fue una parte fundamental de mi formación, digamos, académica, haber pasado por la Escuela de Artes Plásticas. ¿Quiénes son sus compañeros de generación, sus compañeros más visibles, digamos? Hay varios, pero digamos, yo compartí, digamos, no clases, pero sí, digamos, sí, me miraba con Memento Chabajay, Jorge de León, que eran más grandes que yo, digamos, de otra generación, pero ellos todavía estaban en la Escuela de Artes Plásticas, digamos, en 5º año, yo estaba en 1er año. También Manuel Chabajay, que es un artista del lago muy interesante, que está teniendo mucha relevancia a nivel internacional. Y de ahí pues también otros artistas, digamos, en otras ramas, pero digamos en artes visuales creo que ellos tal vez serían los más destacados. Digamos los más importantes. Sí. Sus maestros que han influido su vocación por las artes plásticas, por las artes visuales. Sí, tuve la dicha en la escuela de estudiar todavía con Ana María Sobral Segovia, también estudié también con Mario Olivares dibujo, grabado. Todavía tuve la oportunidad de trabajar con Chacalán, digamos, en cerámica, con el maestro Ríos en escultura. Entonces tuve maestros, digamos, de la escuela académica muy importantes que me formaron, digamos, a nivel académico, pero cabe mencionar que cuando estudiaba en la escuela también tuve la oportunidad de estudiar con Daniel Schaefer. Daniel Schaefer, pues, es un artista muy famoso aquí en Guatemala de la modernidad, fundador de la ADS en los años 60, en un gran trabajo en dramaturgia, también fue un diseñador, pero él por la guerra se va y regresa a Guatemala a finales de los 90 y pues tuve la oportunidad ahí en el 2002 a 2004 fallece él en 2004, de estudiar con él. Pero él sí fue, digamos, el maestro más influyente porque no solo influye mi manera, fue un maestro de dibujo mío, pero también nos enseñaba el pensamiento crítico, que creo que para un artista es muy importante desarrollar el pensamiento crítico. También unas técnicas de dibujo tal vez no tan académicas, pero sí exploraciones del dibujo más profundas, ¿verdad? Mire, qué interesante eso. De los locales, digamos, de los artistas formados nuestros, de los miembros de esa suerte de Olimpo del arte nacional, ¿quiénes son sus referentes?
Soy muy fan de Carlos Mérida, muy fan. Bueno, yo creo que todos. Sí. Carlos Mérida es insoslayable, ¿verdad? Sí, de hecho, muchos artistas que admiro son guatemaltecos, desde Carlos Valenti, Carlos Mérida, artistas que pasan también como Moisés Barrios, artistas como Aníbal López, como Regina Galindo, que son más contemporáneos, pero son artistas muy internacionales, Sí, muy influyentes en el sí. movimiento artístico nacional, ¿verdad? Así es, entonces, pero sí muchos, Mena, González Goyri, o sea, Efraín Recinos, el Tecolote, sí, y yo sí consumo mucho arte guatemalteco, y sí, tal vez en mi trabajo no es tan evidente, pero, pero sí, yo respeto mucho a toda esa generación. Digamos, no hay influencias en el sentido del trazo, ¿verdad? Porque Ajá. eso es otra cosa, eso Sí. ya es copiar. Sí, No, influencias en la formación, sí. en la construcción del artista que es Jorge Linares hoy. Sí, de hecho, Moisés Barrios fue mi maestro de pintura y yo siempre digo que él me enseñó a pintar en un mes lo que Lenab no hizo en 5 años, hago la broma, pero porque sí, él es un excelente maestro y también un excelente pintor. Eh, pero tuve también artistas como Luis González Palma, que es un fotógrafo, Sí, sí, claro. pero este fotógrafo guatemalteco fue uno de los primeros de hacer una integración, entre la plástica y la fotografía. Y dejar de ver la fotografía también como un registro, sino como un medio de expresión muy potente, con un lenguaje visual muy fuerte. Entonces, yo soy más famoso, o se me reconoce más por el tema de la fotografía, pero siempre he abarcado la fotografía como una herramienta plástica. De hecho, mi primera exposición de fotografía era una exposición de fotografía que el ejercicio era pasar de la fotografía a la escultura. Entonces se trabajaba mucho lo que eran pieles, trabajar, la fotografía como una piel de una escultura, o la fotografía doblada que genera un volumen, o la fotografía impresa, en un globo metálico. Entonces, cómo generar volumen a partir de la fotografía. Y eso también recurre a mucho de mi trabajo, donde me gusta mucho como estirar los límites de las técnicas, para que la fotografía deje de ser fotografía y se convierta en una escultura, o una fotografía que tenga un tema muy pictórico, o que sea un collage digital. Entonces, voy trabajando también una integración, entre la escultura y la fotografía, que a mí me interesa, o la escultura y la pintura. Entonces, actualmente, de hecho, estoy trabajando, yo me dediqué mucho al arte digital porque yo sentía que era una forma, una estrategia de salir del país. Yo puedo aplicar una exposición, en Japón, quedo en la exposición, me invitan, subo el video a la nube, en la nube lo descargan y lo proyectan. Entonces, o mando el archivo, lo imprimen y se expone. Era como un poco complicado para mí, como decir, me voy a dedicar a hacer escultura de gran formato, si mi meta era como internacionalizar más mi trabajo. Entonces yo creo que fue una estrategia que usé hace mucho tiempo, y ahora que ya tengo un estudio más grande, ya estoy trabajando ya formatos grandes, de pintura. He estado regresando ya mucho digital, y ahorita con la no moda, pero las tendencias de las sillas, yo siento que lo más revolucionario ahora es hacer las cosas con las manos. Entonces hubo un momento pero donde para mí era revolucionario hacer las cosas en digital, o trabajar arte digital, pero ahora estoy regresando a la pintura, a la serigrafía, a la gráfica. Bueno, sí, vamos a ver cómo es el asunto. No se puede ir a lo complejo si no se pasa por lo simple, ¿verdad? Así es. Si no se pasa por el aprendizaje de lo clásico, no se puede ir a lo complejo que se ha vuelto el arte contemporáneo, ¿verdad? El mérito de Carlos Mérida, el gran mérito de Carlos Mérida en Guatemala, que está precisamente en el centro cívico.
suelo compartir esta visión que tengo del asunto, que este centro cívico es una suerte de punto de inflexión, ¿verdad usted?, en el arte contemporáneo guatemalteco. Pero particularmente, Carlos Mérida, el muralismo de integración plástica, ¿verdad? Sí. Oyéndolo hablar, indudablemente su fotografía también es de integración plástica, es decir, este es un nuevo momento, de ahí que me resulta muy natural que usted sea admirador de Carlos Mérida, ¿verdad? Es decir, es un poco el mismo fenómeno en distintas disciplinas, ¿verdad? Yo quisiera que hablara un poquito más del tema de la fotografía de integración plástica. Esto es algo que de verdad, le voy a ser sincero, escucho por primera vez. Sí, digamos, sí. A Mérida tiene el legado de Mérida en el centro cívico debería ser patrimonio de la humanidad, me parece. Yo también creo Sí. eso. De hecho, todo el complejo como se trazó es un complejo donde todos los ingenieros, arquitectos de la modernidad, pues se plasmó ahí mucho de ese pensamiento. Y hubo una integración plástica que sí estaba influida, pues, digamos que por corrientes del muralismo mexicano, pero esta tenía un plus, que era la integración en la arquitectura, digamos. No era solo una pintura, sino que había una intencionalidad escultórica, pictórica, digamos, en el centro cívico, que se logró gracias a la invitación del maestro Carlos Mérida. Pero Carlos Mérida invita a los demás artistas, digamos a Roberto Vázquez, a Mena, a Efraín Recinos, a hacer ellos también murales. A González Goyri. A González Goyri. Entonces, a mí, yo después de graduarme de las escuelas plásticas, entré a trabajar a Estudio C. Estudio C era un estudio de animación de aquí en Guatemala, ganó unos premios afuera, hasta un Oscar, creo que efectos visuales, dirigido por Carlos Aragüey. Entonces yo entré como ilustrador a mano. Entonces yo hacía personajes a mano, ahí aprendí a vectorizar, aprendí a usar Photoshop, en ese tipo de freehand, y vi que los otros compañeros pues ya trabajaban TX Max, Cinema 4D, After Effects. Entonces dije yo, pues cómo integrar estas nuevas herramientas, pero como una herramienta más de las artes visuales, ¿verdad? Entonces yo comencé a experimentar primero con animación cuadro por cuadro. Después me fui trabajando ya, pues, animaciones ya más complejas con programas como After Effects. Después ya integraba Cinema 4D, que es para efectos visuales de efectos visuales para TV o para cine. Y ya comenzaba a hacer integraciones también con Photoshop. Entonces dije, voy a hacer un arte digital, pero un arte digital que tiene todo el conocimiento que se aplica en una pintura, digamos. Cuando uno aprende a pintar o dibujar, a uno le enseñan composición, le enseñan teoría del color, teoría de la forma, y todo eso se aplica. Intento aplicar esas constantes en mi trabajo en el videoarte, digamos, principalmente en la fotografía digital, pero sin perder como esas raíces, digamos, de la academia. Yo siento que una cosa no pelea con la otra, que de hecho se enriquece, y un artista que tenga más medios para expresarse, va a ser un artista más eficiente. Vamos a ver, ¿dónde queda la emotividad en todo esto? La emotividad está plasmada, digamos. Fue una temporada que tuvo una serie que se llamaba Interrelaciones, y al tiempo yo vi la serie y dije, pues está media, los colores son grises, las composiciones son contrastantes. Y había también mucho juego de falta de figura humana, la figura humana estaba desfasada. Y yo me di cuenta que fue un periodo que estaba muy deprimido o tenía depresión. Entonces, y yo en ese momento no lo pensaba así. Para mí eran como cosas muy hermosas. Pero ya con el tiempo yo digo, mira, pues sí había algo de mí plasmado en ese momento que pasé en mi trabajo. Inconscientemente o conscientemente, no lo sé. Pero sí hay una parte de la emotividad, digamos, en el arte. No se puede separar el artista de la obra. Digamos, No, pues, yo lo siento así. Indudablemente, es decir, se suele decir que la obra de arte es
es más bien la interpretación de la realidad. Pues sí, pero la interpretación de la realidad es de usted, ¿verdad? No sé, es decir, no se puede hacer una interpretación absolutamente separada del individuo que está ejerciendo el hecho estético, ¿verdad? Bueno, mire, aquí no nos va a alcanzar el tiempo, se acabó el primer segmento. Vamos a ir a un corte y volvemos con Jorge Linares, con el arquitecto Jorge Linares. Fíjense ustedes qué lujo. Arquitecto, fotógrafo, pintor, escultor. Así que no se vayan, por favor, todavía falta, hombre. Lo mejor está por llegar. Estamos de regreso en Sala de Artistas con el artista visual Jorge Linares, arquitecto por San Carlos. Tiene de ENAP esa especialidad en grabado, pero es un artista multidireccional. Ya están oyendo ustedes que se trata de un personaje de nuestro pequeño universo cultural. La fotografía. Ahora quisiera que hablara de su experiencia. Bueno, perdón, voy a retomar esto. Usted acaba de hablar del proceso que lo llevó a la fotografía, que lo ha llevado a la fotografía de integración plástica y a la fotografía que lo ha llevado a relacionar la fotografía con la escultura. Hay dos procesos de los que quisiera que hablara también para dejar constancia del proceso que antecede a este momento. La fotografía digital y la fotografía análoga. De la fotografía análoga primero, por favor. Claro. En la Escuela de Artes Plásticas compré mi primera, cuando era estudiante, compré mi primera cámara. Era una A1 programable de Canon del modelo 83. Fue mi primera cámara, todavía la tengo y todavía funciona al 100%. O sea, es con esa cámara, pues yo comencé a tomar fotos. Tuve una buena maestra también de fotografía, Andrea Pellecer. Entonces, esa fue, digamos, mi formación de fotografía. Fue muy corta, porque en las Escuela de Artes Plásticas, pues a veces siempre habían dificultades con los maestros, o había equipo, pues no había que lograr, pues sí, todavía tenía problemas. Pero ese primer acercamiento a la fotografía profesional, me enamoré del medio. Trabajé, mis primeras exposiciones fueron de fotografía análoga o fotografía que venía de parte análogas, pues yo intervenía, como le digo, esta integración plástica de doblarlas, pero que no sea origami, sino como un solo doblez, o apilarlas, digamos. Tenía también ese ejercicio de imprimir 1000 fotografías, entonces obtenían el volumen a partir de la apilación, ¿va? Digamos, esta primera parte de la fotografía análoga. Pero después hago el salto a la fotografía digital. De hecho, desde la parte conceptual, hablemos desde la fotografía análoga, trabajaba mucho fotografía de arquitectura o detalles arquitectónicos. Entonces ahí ya miraba yo un guiño también a mi interés por la arquitectura posteriormente. Pero después también hay una parte muy importante que creo que vale la pena mencionar, que es mi formación como arquitecto, cómo influyó en mi obra como artista. Cuando yo estudiaba en San Carlos, pues siempre iba a la Facultad de Arquitectura, pero nunca dejé mi carrera de artista. Y hubo una integración también, digamos, entre arquitectura o conceptos arquitectónicos en mi obra. Digamos, trabajo mucho el tema, de hecho yo vivo en la zona 18, toda mi vida viví en la zona 18. Entonces, mi paisaje siempre han sido de la zona 18 a la zona 1, pasando por el puente Belice, ver el puente del ferrocarril, pasar carretera Atlántico. Entonces, mucho de mi fotografía es fotografía urbana. Y mucho de lo que he trabajado, lo he trabajado tomando fotografías en todo ese trayecto. Digamos, tengo videos donde el puente Belice aparece ahí con integraciones de esculturas, o tengo también videos donde agarro la Martí y animo toda la contaminación visual, y el urbanismo, el caos urbano. Yo creo que todos esos cuestionamientos partieron también de mi formación como arquitecto.
y también hay obras que se llaman crecimiento vertical, donde apilo edificios sobre edificios en áreas de riesgo, digamos, también haciéndole un guiño, digamos, al collage digital, va a la pintura. ¿Cómo no? Pero sí, hay una integración, yo siento, siempre siento, y eso es lo que más me emociona a mí, ir como agarrando conceptos de otros, por ejemplo, también tengo una serie de fotografía en espacios interiores arquitectónicos, y ahí agarro un poco más conceptos de un filósofo francés que se llama Marc Auge, que él tiene un término que se llama el no lugar, que es un espacio, digamos, un no lugar es como lo que mira uno en una pintura, que es un espacio representado, que representa un lugar, pero no es el lugar, o un espejo, o habla también de los lugares de tránsito, o los lugares estos que no existen, sino son visualizados. Entonces, también tengo esta otra línea fotográfica de espacios interiores de la arquitectura, donde la arquitectura no es el conjunto, sino el caparazón o lo que cubre la obra escultórica que trabajo digitalmente adentro. Entonces siempre hay una relación, digamos, entre la arquitectura, la escultura y las artes visuales. No lo separo. ¿Cómo no? Sí. Y la fotografía digital, ya no hablamos, solo hablamos de la análoga. La fotografía digital también es una gran herramienta porque antes pues estaban eso de que pues, se tomaban las fotos, uno no sabía cómo había quedado, tenía que ir a revelar. A veces si uno revelaba un lugar que no era bueno, pues el negativo pues también se podía dañar por los químicos, tenía que ir uno a un buen laboratorio para tener un buen resultado. En lo digital pues uno en el momento mira cómo quedó la fotografía y sigue tomando, entonces fue un gran salto, digamos, a nivel de practicidad, de producción, pero también tenía una coherencia también porque cuando uno graba en un medio digital, está grabando en lenguaje binario, en lenguaje de las computadoras. Entonces dije, pues también yo estoy manipulando en lenguaje de las computadoras, digamos, en programas de manipulación de imagen por ordenador. Entonces yo creo que siento que era el mismo lenguaje, digamos, el digital. Y también ahora que cuando comenzaron las cámaras reflex que graban video, entonces yo antes para grabar un video tenía que contratar a alguien que tuviera la cámara, íbamos a la locación, se programaba, se grababa, ¿va? Y después yo editaba, pero ya con las cámaras reflex que ya graban 30 minutos de video en alta resolución, entonces ya comencé también a trabajar más video digital. De hecho, ahorita llevo como 20 videos digitales y uno ganó Juan, de hecho, en 2024, primer lugar de Juan. Mire, qué Segunda vez que primera artista ganaron con video en Juanio fue Regina José Galindo. Y en 2024 que me dan un premio por un video, que se llama Fluctuaciones, de hecho. Está relacionado con gasolineras que grabé en toda la carretera Atlántico, la Martí. Y animé los letreros de los se llama fluctuaciones porque los números digitales están animados digitalmente y están fluctuando. Entonces también un poco ad hoc a lo que está pasando ahora con la economía, ¿no? Porque ahora el tema de mi próxima exposición es la economía. Entonces ahí estamos rompiendo ahora también de lo digital, regresando a formatos como la pintura, la serigrafía, el linóleo, el dibujo. Mire, yo vengo de un poco, bueno, hice en un tiempo más bien fotografía blanco y negro. Y pues hice todo el proceso, ¿verdad? Fotografía y también laboratorio de fotografía blanco y negro. La fotografía blanco y negro es, como usted cabalmente acaba de decir, se le pasa 30 segundos un negativo a usted en el fijador, por ejemplo, y lo echó a perder, o en el revelador y lo echó a perder, ¿verdad? O tiene otro tipo de matices también, ¿verdad? Sí se puede, aprende uno a jugar con eso, ¿verdad? Sí. Pero recuerdo con mucha emoción el primer momento, la primera fotografía que veo surgir del papel. Usted mete el papel en el revelador y empieza a aparecer la imagen, ¿verdad? Es un acto, una suerte de acto creador eso, ¿verdad? ¿Existe ese momento en la fotografía digital? No, ya no hay esa experiencia tan manual, digamos.
porque son laboratorios digitales donde uno va con archivo digital y con unas impresoras de muy alta calidad, e imprimen con tintas pigmentadas en papel, o sea, ya es otro rollo. Pero a mí me pasó también eso tuve la experiencia también en la escuela de hacer eso, de estar uno en el cuarto oscuro, con luz de seguridad, trabajando con los químicos. A veces éramos un grupo, entonces ahí teniendo cuidado de no chocarnos o no. Sí, pues para no, y además para no echar a perder la ropa, ¿verdad? Sí, pero sí fue una experiencia que ya no se tiene. Me pasa ahora con la serigrafía, porque trabajo serigrafía fotográfica. Ujú. Entonces la serigrafía fotográfica se emulsiona una tela de seda. Después esta tela, un isolador se coloca con luz. Entonces es un poco también muy manual, muy análogo. Y tengo también un cuarto oscuro ahorita en mi estudio, entonces estoy ahí experimentando un poco con eso. Sí, la serigrafía también fue es digamos otra de esas disciplinas que la digitalidad propicia que perdamos, ¿verdad? Es decir, las hemos perdido lamentablemente. Es decir, hay gente haciendo siempre, pero es son como especialidades, sí, especialidades, auténticas especialidades que 2, 3 artistas ocupan o 2, 3 personas a las que 2 o 3 personas se dedican. Ya no hay como antes, que usted veía que los artistas, por ejemplo, en serigrafía hacían sus tarjetas de Navidad. Yo todavía conservo una tarjeta de don José Óscar Barrientos, pues una auténtica tarjeta navideña, ¿verdad? Que antes todos nos mandábamos esas cosas, los árboles de Navidad estaban cargados de tarjetas de Navidad o en la base, pero en fin, serigrafía fotográfica. ¿Para dónde va la serigrafía fotográfica con usted? Sí, ahorita estoy... Ya nos contó que la está haciendo, ahora Sí. cuéntenos para dónde la lleva. Estos dibujos, agarro billetes de moneda, los Moneda de comienzo a curso doblar legal. y los dibujo. Dibujo los negativos, pero sin detallar rostros ni números, a escala, digamos, 1:1. Y lo que hago es que uso papel negro y imprimo con blanco, con tinta blanca. Y se llama blanqueamiento. Entonces lo que estoy haciendo es un poco, le hablo que ahorita estoy trabajando el tema de la economía. Entonces estoy imprimiendo, digamos, mi propio dinero. Porque son dibujos a partir de billetes, pero se llama blanqueamiento. Estoy blanqueando el papel. Entonces ahí va un juego de palabras también. Sí, qué bonito. Sí, el tema, como le digo, ahorita estoy más enfocado al tema de la economía, partiendo ya he tocado el tema de la economía, pero tal vez a nivel macro. Ahora estoy partiendo desde, digamos, de la economía familiar y ahí agarrando conceptos y yendo ahora de lo micro a lo macro. Ajá. De esa economía familiar en la que el padre se mete la mano a la bolsa y ya no hay para terminar el mes, ¿verdad? Usted, porque Sí. el dinero cada vez vale menos, Sí. ¿verdad? Pero por ahí va, entonces yo estoy ahorita en mi próxima exposición, que es el punto D, el 9 de julio. El tema va a ser la economía, entonces ahorita estamos trabajando. Muy bien. Grabado al linóleo. Vamos a ver, cuéntenos qué es lo que está haciendo con el grabado al linóleo. Déjeme contarle que tengo la suerte, la dicha y también la pena, y ahora cuento por qué, de tener la amistad de Maldonado, de Guillermo Maldonado, que trabaja linóleo espectacularmente, ¿verdad? Usted Sí. no lo ve cortar ese tipo tiene una mano increíble. Sí. Y la pena, pues, porque resulta que no hay modo que acepte venir a compartir con el público como tenemos la dicha que lo haya hecho usted. Pero dicho esto, no le quito más el impulso y la inercia. Por favor, cuéntenos sobre el grabado al linóleo. Sí, pasa algo muy interesante, como eso de que como dice usted, que la serigrafía, pues ya poca gente trabaja serigrafía. Hay otros métodos ahora más prácticos o más industrializados para trabajar ese tipo de métodos, pero pasa mucho que en México no es así.
Allá, por la cantidad de artistas, por la cantidad de movimiento cultural que tiene, pues todavía tiene una producción de gráfica muy importante, especialmente en Oaxaca. De hecho, yo estuve el año pasado en México. Yo cuando estudié grabado, aquí en Guatemala no se conseguía linóleo. Entonces usábamos otras cosas como hules y cosas así como que se parecieran. Neolite, unas planchas, ¿verdad? Pero no había linóleo. Entonces, el año pasado estuve en México y la primera tienda que vi de arte me metí y pregunté por linóleo y ahí tenían. Entonces, sí, me traje cuchillas, porque son especiales también las cuchillas de linóleo y tinta. Entonces, estoy trabajando ahorita una serie de dibujos a partir de objetos, como digo, de la economía familiar. En eso, y es como cualquier otra técnica, tiene su dedicación, tiene su expertise, todo eso. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos con Jorge Linares a su sala de artistas, a la parte más densa, que es la parte final siempre del programa. No se vayan, por favor, lo mejor está por llegar. Estamos de regreso en Sala de Artistas con Jorge Linares en el tercer segmento de su entrevista, y aquí nos está contando cosas maravillosas. Vamos a ver, Jorge, hay un asunto del que no hemos hablado. Usted es un artista de búsqueda, investigador. Mire, no estoy en contra y a favor de ninguna de las tendencias, es decir, todas las tendencias tienen, por supuesto, valores estéticos que son los que las mantienen a flote, ¿verdad? Y también hay charlatanería en todas, pues, ¿verdad? No vamos a exculpar a nadie aquí a ese respecto. Pero siendo usted el artista de búsqueda, el investigador inagotable que es, ¿cómo ve la formación clásica que le dio la escuela, su academia, la escuela de arte, la ENAP? Pues sí, la escuela siempre ha tenido deficiencias, digamos, deficiencias en infraestructura. No, infraestructura está, que digamos, es lo más importante. Cuando yo estuve en Japón, entonces tenía buen equipo, pero siempre ha habido problemas administrativos. Por ejemplo, que a los maestros les pagan al año. O sea, como el maestro va a estar dando clases todo un año para que le paguen al año y así. Entonces muchos maestros dejaron de dar clases ahí. Yo creo que ese fue un problema, digamos, a nivel de también académico que ha bajado, y espero yo que con las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura tal vez le pongan atención a la escuela, no solo a la Escuela de Artes Visuales, también al ENAP, sino también a la Escuela de Danza, a la Escuela de Música y todo, porque yo creo que apoyar la cultura, apoyar el arte es desarrollarnos como país, como sociedad, y yo creo que hay que comenzar ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una parte muy importante. Para su formación, ¿cómo ve usted la formación clásica que recibe en la ENAP versus lo que es Jorge Linares hoy? Pues fue una base fundamental, haber pasado por la Escuela de Artes Plásticas, haber compartido con los compañeros, con los diferentes maestros. La parte académica siempre va a estar reflejada en mi trabajo, digamos. Hay constantes matemáticas y constantes de armonías, digamos, de color, de forma, como la composición, todos estos conceptos que uno va adquiriendo con el dibujo, también aprender a observar. Yo siento que cuando uno aprende a dibujar, también aprende a ser más observador. Entonces, toda esa formación también me ayudó a mí a desarrollarme después también, no solo en las artes visuales y en los audiovisuales, porque trabajo, como le comentaba, trabajo mucho videoarte. También me ha llevado, por ejemplo, en 2024 desarrollamos con otros colegas también artistas, algunos del ENAP también, la primer Bienal de Videoarte en Guatemala. Entonces, este año va a ser la segunda Bienal de Videoarte en Guatemala en noviembre. Entonces, sí, y siempre he tenido como este contacto con otros artistas que también vienen de otras realidades. Y también pasa eso, que hay artistas que vienen de la academia,
hay artistas, y terminan haciendo video, vienen artistas que vienen del cine, hacen video, artistas del performance, pasa también mucho. Pero sí siento que la parte académica siempre va a estar subyacente, por lo menos en mi trabajo, en mi obra va a estar ahí. O sea, siempre ahí como... Mire, vamos a salirnos de ese tema. Me parece muy generoso de su parte honrar a su academia. Porque hay gente que la denosta, ¿verdad? Y simple y sencillamente, no, yo no tengo nada que ver con eso. No es cierto, ¿verdad? Siempre, cabalmente su maestro, Arvin Olivares, tiene él el concepto de que la academia lo pone a usted en la puerta con una caja de herramientas y que de ahí depende de usted, pues, ¿verdad? La parte empírica depende de usted. Usted lleva los conceptos y es lo que usted está contando. No podemos cometer, vamos a decirlo de este modo, la injusticia de no hablar de una institución a la que usted entiendo que también pertenece, la fototeca que es un en la fotografía guatemalteca es un proceso histórico, un proceso cultural, un proceso académico que le ha dado a nuestros artistas, a muchos de nuestros artistas, mucha sustancia académica, ¿verdad? ¿Cómo le fue en la fototeca a usted? Cuéntenos. ¿O qué hizo con la fototeca? Con la fototeca, realmente yo he participado en 3 proyectos puntuales, que fueron los 2 guatefotos que se han trabajado. Yo fui finalista de los 2 guatefotos, pero también me incluyeron en el libro de, si yo estoy mal, se llamaba 200 años de la fotografía en Guatemala. Entonces ese también fue un proyecto impulsado por la fototeca, que donde también me incluyeron, pero he participado en esos 2. Realmente nunca he tenido una relación, digamos, de académica con ellos, pero sí he trabajado algunos proyectos. ¿Cómo se llaman los 12 proyectos esos en los que aparece usted? Guatefoto. Guatefoto. Ajá, en las 2 ediciones. Era una convocatoria abierta, pero también había premio, pero yo fui finalista en las 2 ocasiones. Y el otro proyecto que era el que le comentaba, este libro, hermoso libro de hecho, de 200 años de la fotografía en Guatemala. Era una recopilación desde las primeras fotografías que tomaron hasta, digamos, como lo más contemporáneo que se está haciendo ahora en fotografía en Guatemala. Y en alguna ocasión tal vez sí di unas tutorías o charlas a algunos alumnos, pero no, digamos, no dentro de la institución, sino como que me vieron mi trabajo en exposición, después me contactaron alumnos. Mire, pues, o sea, déjeme hacer una suerte de interpretación de lo que estoy oyendo. Usted sale de la Escuela de Artes Plásticas con los rudimentos de fotografía que le dio la escuela. Lo demás es pura práctica personal. Así es. Sí. Tuve la oportunidad de ganar un premio en el 2008, que era un incentivo, de hecho, dentro del marco de Guatefoto. Guatefoto es el que organizaba el Centro Cultural de España, era un festival de fotografía en noviembre. Entonces me dieron una beca y una exposición individual en Excéntrico, que era una sala de exposiciones del Centro Cultural de España. Y sí fue la primera vez que yo trabajé, digamos, como le comentaba, esta exposición me interesaba la fotografía, pero también a veces el fotógrafo le tiene como que mucho respeto, digamos, a la materialidad. Entonces yo venía y doblaba fotografías o rompía algunas, pero generando volumetrías o imprimía en materiales que no eran como convencionales. Todo esto a raíz de esta ayuda económica y apoyo en el espacio que me dio el Centro Cultural de España. Digamos que fue tal vez mi primer impulso a llevar a la fotografía, digamos, a la tercera dimensión, al campo de la escultura. Digo que me gustaba esos juegos también, así se presentaron una par de animaciones también. Ahora hablemos de la escultura. La escultura en usted, la tridimensionalidad. Sí. ¿Cómo digamos, un ejercicio empírico
en fotografía, en animación, en video. Usted, hay un momento en el que se decanta por la escultura. Sí. De hecho, mi primera exposición individual fue de escultura en una galería que no existe, que se llamaba 9.99. En esta galería, pues, me invitan y yo lo que hice fue, tenía almacenados empaques por ejemplo, de un mouse, de una golosina. Entonces, esta basura que empaca todos estos objetos, acumulé bastantes y lo que hice fue que mi idea era reciclar el vacío. Entonces se llamaba el vacío de la exposición. Entonces lo que hacía era que fundía con resina y polvo de mármol y rellenaba estos objetos y creaba los positivos a partir de estos envoltorios que eran basura. Generaba como, digamos, un reciclaje de lo que no hay, del vacío que generan. Entonces, ese, digamos, que fue mi primera exposición profesional, fue de escultura, pero también hacía juegos, digamos, le metía colores a algunas partes y las comunicaba con algunos elementos de metal. Entonces, también otra vez lo pictórico, la teoría del color, porque me gustaba usar armonía de primarios, armonía de complementarios. Entonces iba jugando también con el color en las esculturas. Entonces siempre hay como esa... Sí, como que todo está íntimamente relacionado con usted, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando de usted. Fíjese usted que yo tengo la dicha, la suerte de pertenecer a un colectivo centroamericano de escultura por esas casualidades de la vida, ¿verdad? Ayudé en la fundación Unión Centroamericana de Escultores. Trabajé en la fundación y he escrito para ellos muchas veces. Y entonces un día me invitaron a ser miembro de la organización sin ser escultor. Yo no soy escultor. Yo le tengo mucha admiración, mucho cariño a la disciplina. Entonces, pero usted ha ido adicionalmente digamos, no a esta forma de la escultura de hoy, sino a la escultura clásica. Ha modelado, digamos, para una cera perdida, ha trabajado en un mármol, en un basalto. Cuente esa parte, porque mire, pues aquí de lo que se trata es de que la gente, que nuestro público sepa quién es Jorge Linares, no de que yo me quede con el gusto de saberlo, ¿verdad? Sí, es el método de cera perdida. Nunca he trabajado, digamos, ese tipo de fundiciones después que se puede fundir en bronce, otros metales. Pero sí he trabajado, digamos, por ejemplo, en el 2010 tenía unos trozos de mármol más o menos como así, que eran sobrantes de una escultura mayor, que me los regalaron para... un escultor estaba trabajando en una escultura muy grande y estos eran sobrantes, entonces yo me los regaló, yo los tenía ahí guardados. Entonces lo que hice fue mandarle, les hice una perforación. Y en la perforación les incrusté bocinas y las bocinas escuchaba el sonido de la ciudad. Entonces, digamos, como escultura clásica, pues no es clásica, pero sí quería usar un elemento como el mármol blanco, que es como que es como el elemento por excelencia de la escultura, pero usarlo de otra forma. De la escultura clásica, cabalmente. Y ahí pues era una escultura sonora. Entonces otra vez le digo que me interesa como romper esos límites que hay entre las técnicas. Y era una escultura que tenía sonido, entonces también era arte sonoro, pero también era una escultura. Entonces va por ahí un poco la cosa. También he trabajado, por ejemplo, en metal. Ahorita para la exposición que vienen varias esculturas en metal. Como le digo, estoy regresando otra vez a técnicas un poco más convencionales, digamos, de cierta forma. Pero... ¿Metal fundido? No, láminas dobladas de metal. Y ahí también con chatarra y soldadura. Entonces, elementos rescatados de la postindustrialidad. Exactamente, ahí con algunos elementos estamos trabajando. Pues mire, a mí me gusta mucho la escultura clásica y pues ya le cuento que tengo un montón de amigos escultores.
pero de verdad que me entusiasma mucho lo que estoy oyendo de usted. Yo creo que, mire, lo que hablábamos hace un momento, en todo hay de todo, es decir, y en todas las tendencias hay gente haciendo las cosas de manera honrada y buscando la manera de que su trabajo trascienda. Y también hay charlatanes y ahora gente que anda viendo cómo sorprende a los demás, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que usted es un sujeto de verdad, un auténtico sujeto de la historia de nuestras artes. No se lo estoy diciendo por quedar viendo con usted ni porque usted esté, porque de verdad que eso sí no lo hago. Mi oficio aquí no es quedar bien con nadie, sino que ayudar a que nuestro público los conozca. Pero en el caso suyo, sinceramente sí me entusiasma mucho lo que estoy oyendo. Creo que usted puede ser perfectamente el futuro de nuestra escultura. Pues me preocupa que sea tan diverso el espectro en el que se mueve. Es decir, me preocupa porque la vida humana es muy corta, ¿verdad? Y entonces resulta que uno se dispersa y hace poco de todo. Y yo siento que usted de verdad, mire, su fotografía de integración plástica me entusiasma mucho, pero creo que podría ser muchísimo más en lo de la escultura. Es la impresión que yo tengo, pues por lo que usted acaba de decir aquí. Jorge, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo quisiera que se despida de nuestro público primero y que deje a los jóvenes que vienen picando, que no saben que tienen que picar piedra todavía, más bien que los deje como un mensaje, si está amable. Claro. Primero, gracias por la invitación, que la charla estuvo muy interesante. Revisar todas esas partes de todo lo que hemos hablado. Agradecer también a la gente que está viendo el programa. Y para los jóvenes, pues que hay que trabajar y hay que creer en uno mismo, porque pasa mucho en el medio del arte de que va a haber una persona que va a decir, tú no puedes, tú no vas a lograr tal cosa. Yo creo que esos consejos no escucharlos y uno seguir adelante, trabajar y confiar en uno mismo para poder proyectar eso de futuro y hacer una carrera que es con tiempo, una carrera en el arte. Muy bien, pues estuvo con nosotros Jorge Linares, arquitecto, fotógrafo, serígrafo, grabador y también escultor. Muy pronto van a escuchar seguramente de él porque es un artista en desarrollo, es jovencito como ustedes pueden ver y le deseamos, de veras, le auguramos lo mejor por un esfuerzo bien hecho, Jorge. Gracias. Hemos de volver a encontrarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la Universidad de San Carlos por la oportunidad y a la gente de TVUSAC nuestro eterno agradecimiento. Gracias a ustedes por estar ahí.